Hola hermanos, tuvimos algunas complicaciones ahí, una disculpa. Vamos a tratar de llevar a cabo el video por aquí. Bien, vamos a checar esto. Si me hace favor de confirmar si se escucha ahí, por favor. Tuvimos algunos problemas con el audio. Muy bien, hermanos, gracias. Vamos a continuar, hermanos. Una disculpa, por favor. Estábamos escuchando algunos cantos y también hicimos una oración. Vamos a continuar con este tema. El día de hoy quiero compartir un tema basado en el Evangelio según Mateo. Vamos a leer una lectura, por favor. Va a ser en el Evangelio según Mateo, en el Nuevo Testamento, y en el capítulo número 5. Es la ocasión en que Jesús empieza a hablar acerca del Sermón del Monte. Y en el capítulo 5, desde los versículos 1, y vamos a leer por favor hasta el 12, si alguien gusta acompañarme. Mateo capítulo 5, del 1 en adelante, dice así: Viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y vamos a notar, hermanos, que en esta ocasión está el Señor Jesucristo hablándose a las personas, pero antes de que comience a hablar, todo lo que Él va haciendo en el proceso en que va a iniciar ese discurso, dice el versículo 1 que Él estaba viendo a la multitud, es decir, que estaba observándolos, estaba haciendo un análisis de necesidades de las personas, qué era lo que ellos necesitaban, qué era lo que Él podía decirle a ellos para que les sirviera en su vida espiritual. Estaba haciendo un examen, evaluando de qué manera podía llevarles el mensaje de Dios a ellos, para poder determinar cuál iba a ser esa predicación, que sería de corazón a corazón. Entonces debemos de ver a las personas también como lo hacía Jesús. Esa es la primera enseñanza que nos deja. Debemos de buscar la mejor manera de transmitir el mensaje. Y dice en el versículo número 2, que Jesús abrió su boca y les enseñaba. Algo importante, después de que una persona ve las necesidades de otra persona, es hacer algo. No quedarse quietos, no quedarse pasmados, no quedarse callados. Si sabemos las necesidades de las personas, si nosotros tenemos la verdad de Dios para transmitir a los demás, no podemos quedarnos callados. Tenemos que actuar. Y me llama mucho la atención cuando dice que abre su boca y les enseñaba. Porque a veces abrimos la boca, pero no es para nada productivo. A veces solo es para quejarnos, porque eso es un idioma universal. Si llegas a cualquier parte y tú empiezas a quejar, vas a coincidir con todos. Pero en cambio Jesús abre su boca, pero es para algo positivo. Es decir, para enseñarles a las personas, para conseguir algo que les haga ser maduros en su vida. Y Jesús lo hace. Y a veces es difícil realmente hacer algo que rinda buenos frutos para las personas. Pero Jesús lo hacía y también debemos de hacerlo nosotros. El tema es rompiendo paradigmas. Primeramente vamos a tratar de definir, de descifrar qué es un paradigma. Un paradigma es un modelo de pensamiento. Es decir, es un mapa mental, es una idea colectiva. Es decir, es la creencia que la mayoría de las personas tienen acerca de algo. Es una cuestión que es aceptada por la mayoría como cierta, pero que no siempre es correcta. Es la perspectiva colectiva de toda una sociedad, de una comunidad. Pero algo importante de esto es que
hay dos tipos de verdades. Está la verdad lógica y la verdad ontológica. La verdad lógica es cuando lo que existe, la materia, los hechos, coinciden con nuestra mente. Eso es lo lógico. Pero la verdad ontológica es cuando los hechos, la materia, la realidad, lo que existe, coincide con la mente de Dios, aunque no coincida con la nuestra. Porque a veces nosotros percibimos las cosas de una forma y Dios las percibe de una manera muy diferente. Y a veces son tan distantes, tan diversos, tan diferentes estas perspectivas unas de otras. Dice en Isaías 55 que los pensamientos de Dios son como el cielo y los pensamientos de los hombres son como la tierra. Así como están distanciados y separados el cielo de la tierra, así son nuestras ideas de las ideas de Dios. Y es por eso que es importante tratar de ver la perspectiva de Dios. En esta enseñanza vamos a analizar y a exponer las palabras que Jesús, en esta cita, en este pasaje de Mateo 5, y contiene 9 bienaventuranzas y contiene 8 paradigmas. Ahora, lo que significa romper un paradigma es ir en contra de lo que piensa la mayoría, es dar una verdad más completa, es hacer aclaraciones pertinentes en cuanto a un tema que se ha malentendido, que se ha tergiversado, que se ha confundido. Y Jesús rompe paradigmas. Es decir, Jesús da una nueva perspectiva de los temas antiguos, está refrescando las ideas y los conceptos, las prácticas originales, está desmintiendo ciertos mitos, ciertas nociones preconcebidas de las personas que tenían, y va contracorriente contra los prejuicios que tenían las personas en cuanto a esos temas que va a tocar a continuación. Es decir, que Jesús le pone más luz a esos temas que las personas ya conocían parcialmente, pero lo transmite desde la perspectiva de Dios. Y esto, la perspectiva de Dios, para poder entenderlo, me gusta clasificarlo en dos partes. Es realismo más optimismo. Lo que también entendemos como fe. Porque Dios ve las cosas tal y como son. Ve que lo que está mal, el pecado es pecado. Y aunque Dios ve que la mayoría de las personas se están perdiendo, y Jesús lo dijo, que muchos son los que van por el camino ancho, por esa puerta que es amplia, muchas personas son los que van a ir en esa puerta, en ese camino, y va a llevar a la perdición. Y a pesar de que Dios sepa, y Él perciba que la mayoría de las personas se rehúsan a obedecerle, se rehúsan a hacer lo bueno, Él sigue manteniendo una fe en nosotros. Jesús ve todas estas cosas y aún así se sacrifica por nosotros. Y por esos pocos que logramos obedecerle, Jesús piensa que vale la pena. Entonces la esencia del mensaje, el contenido del mensaje de Jesús es este. Que siempre hay algo bueno, aún en las cosas malas, aún en las cosas oscuras, en las cosas negativas. Siempre tenemos razones para ser felices, sin importar la situación. Porque en cada uno de estos paradigmas, Jesús siempre menciona la palabra bienaventurado, que significa súper feliz, alguien que se merece que se le felicite, y significa muy bendecido. Es decir, que Jesús, cada vez que toca estos problemas, esos temas, estos paradigmas, siempre menciona una palabra de ánimo, algo bueno, bienaventurado, bendecido, feliz, los que pasan por esta situación. Y vamos a tratar de ir examinándolas cada una de ellas. Dice en el versículo número 3 de Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y podemos preguntarnos, ¿por qué es una gran felicidad, como expresa Jesús, ser pobre espiritualmente? ¿Qué tiene de bueno ser pobre espiritualmente? Si la pobreza natural, física, externa, es algo feo, es algo deprimente, pasar hambre, tener necesidades, pasar estrechez económica, ¿cuánto más será la pobreza espiritual? Es decir, que en tu interior no tienes nada. Vives en una miseria porque no tienes nada que le puedas dar a Dios. No tienes nada de valor dentro de ti mismo. ¿Por qué Jesús dice entonces que es alguien bienaventurado, alguien muy feliz, el que es pobre espiritualmente? La respuesta es porque cuando tú reconoces tu pobreza espiritual, es el inicio de la transformación. Ahí empieza el cambio. Y la pobreza espiritual, pues tiene dos componentes. Es, pues, la pobreza en sí, pero también la conciencia. Y lo bueno es que nosotros, todos llevamos ventaja en esto porque todos somos pobres espiritualmente. Pero lo que pasa es con la conciencia. Eso es lo que muchas veces nos falta. ¿Alguna vez ha visto alguna persona que quiere aparentar que tiene dinero pero no lo tiene? Pues algo así pasa también en nuestro espíritu.
pretendemos tener muchas cosas, pero Jesús dice, realmente nadie tiene algo que valga en su espíritu. Entonces, cuando nosotros admitimos que somos pobres espiritualmente, va a comenzar el cambio. Y la verdad es que no es muy difícil nosotros que aceptemos que somos pobres espiritualmente. Si realmente nos ponemos a analizar toda esa parte negativa que existe en nosotros. Es decir, que somos egoístas por naturaleza, que somos coléricos, enojones, insaciables de placer, vengativos, destructivos, depresivos, y todas las cosas malas que realmente están naturalmente en nosotros. Eso es nuestra inclinación desde que nacemos. Si realmente no se nos enseñara a ir en contra de esto, todos seríamos así siempre. Es por eso que Jesús hace ver que realmente en nuestra naturaleza, aún en nuestro espíritu, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. No tenemos nada que realmente sea valioso por nosotros mismos. Entonces, díjese Jesús, esas personas que son pobres espiritualmente, los que logran reconocerlo, van a ser felices. ¿Y por qué? Dice, porque se les va a dar el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que es como si el reino de los cielos fuera un objeto y se nos fuera a entregar a nosotros como si fuera una herencia. Se nos va a dar con el título de propietarios y va a ser una herencia conferida por Dios. Lo que quiere decir que si tú en este momento, en el presente, aceptas que realmente no tienes nada espiritualmente, Dios te va a dar esa herencia que es muchísimo más valiosa que todas las cosas. Es decir, el reino de los cielos. Si comparamos, por ejemplo, lo que dice en Mateo 13:45, habla acerca de un mercader que ve una perla preciosa y vende todo lo que tiene para conseguir esa piedra preciosa. Dice, eso es el reino de los cielos. Así, de esa magnitud, de ese valor, es el reino de los cielos. Entonces, los pobres espiritualmente van a ser inmensamente ricos si admiten su pobreza y buscan cambiarlo y aceptan la ayuda de Dios. Seguimos con estos versículos, con la lectura, y dice en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué hay de bueno en llorar? ¿Por qué dice Jesús que es algo muy feliz, algo muy bendecido, las personas que lloran, las personas que sufren aflicción? Si normalmente lo que nos hace llorar son cosas feas, son cosas malas, tristes, ¿por qué Jesús está diciendo bienaventurado? Es decir, qué feliz, qué bendecido es cuando tú lloras. La respuesta es que es una alegría saber que lo peor ya pasó. Dice en la contraparte de esta narración, en Lucas capítulo 5, cuando también se menciona el Sermón del Monte, pero dice, ay de los que ríen, porque después van a llorar. Pero en la forma en que lo expresa aquí en Mateo, dice que qué bueno que tú llores ahora, porque después lo que te toca a ti es reír. Es una alegría saber que lo peor ya pasó. Lo bueno de estar en el fondo es que la única dirección en la que te puedes mover es hacia arriba. El consuelo es una de las partes más dulces de la vida. Es el momento en el que se nos da el afecto cuando más lo necesitamos. Y también es porque es el momento en el que conseguimos las mejores enseñanzas de nuestra vida. Cuando logramos reflexionar sobre algo. Porque en el momento de la aflicción, pues realmente no podemos reaccionar bien, porque estamos perdidos en nuestros propios sentimientos. Pero una vez que recibimos el consuelo, podemos reflexionar. Nos puede dejar una enseñanza, un aprendizaje después de sufrir. Y en la balanza universal de Dios, después de que te toca llorar, ahora te toca reír. Después de sufrir, te toca disfrutar. Y la mayor promesa de esto es que Dios te abraza, que Dios te anima, que Dios te consuela. Si, por ejemplo, recordamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, habla que nuestro Dios en el que creemos es el Dios de toda consolación. Es decir, que Él va a proveerte a ti de todo lo que ocupas para reanimarte, para que tengas fuerzas en tu espíritu, para que sanes espiritualmente, sentimentalmente, para que cobres esa fuerza, esa energía, ese poder para reactivarte. Dice en Apocalipsis 21:4, que también en aquella promesa que se habla del cielo mismo, cuando se describe como una nueva ciudad,
dice que estando en ese lugar, Dios va a secar toda la lágrima de los ojos de las personas que lleguen ahí. El consuelo de Dios es una promesa constante para nosotros. Entonces, por eso es que dice Jesús, qué feliz cuando tú lloras, porque eso te va a dejar una enseñanza y aparte, Dios te va a consolar. Vas a verte en esa necesidad de acudir a Dios y Dios te va a atender. Y continuamos la lectura, dice ahora en el capítulo 5 y en el versículo número 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjense lo que dice aquí. Bienaventurados los mansos. El tema ahora, el paradigma que está tocando es ahora la mansedumbre. En un mundo donde se sobrevalora la fuerza, donde se dice que no hay lugar para los débiles, donde se menosprecia la tranquilidad de una persona, porque se entiende como que es pasiva, que es inactiva, que es lenta, que es incompetente. Pero para Dios vale mucho la mansedumbre. Y hay dos ejemplos especialmente de este tema, que se trata de los mejores líderes, los mejores siervos de Dios. Y esas dos personas tenían esa característica en común, que eran mansos. Hablamos primero de Moisés. Dice en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, que Moisés era el hombre más manso sobre toda la tierra. Y a mí me sorprende mucho esto porque cuando sabemos del trabajo de Moisés, la obra que Moisés hizo, lo que él trabajó, él luchó por sacar al pueblo adelante. Y realmente es algo sorprendente el que Dios haya escogido a Moisés, porque dice que era un hombre muy manso. Es decir, era muy tranquilo, no se veía así como imponente, no como si fuera un gran líder. Pero Dios lo escoge, lo toma y hace grandes cosas con él. Y ahora si recordamos también en la invitación que hace Jesús mismo, en Mateo 11, versículo 29, dice, vengan a mí los que estén cargados, porque yo les voy a hacer que descansen. Y le dice, y aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Jesús es el segundo ejemplo. El mejor líder, el mejor siervo de Dios, Jesús mismo, tenían esta característica en común, junto con Moisés, que eran mansos. La recompensa por la templanza en el mundo terrenal es la conquista, es la prosperidad. Muchas veces en el mundo secular se cree que el mundo es de los fuertes, de los astutos, de los violentos, de los valientes. Pero Jesús aquí está diciendo que los que van a recibir este mundo por heredad, los que le van a conquistar este mundo, son los que tienen esta característica, la mansedumbre. Las personas que sean mansas son las que van a tener este mundo como una herencia. Los que van a poder disfrutar de este mundo, la existencia en este lugar, todo lo que Dios nos permita vivir aquí. Los mansos son los que van a lograr la mejor expresión de felicidad en esta vida. Ahora dice el versículo número 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este paradigma es de la injusticia. Las personas que tienen hambre y sed de justicia son las que se duelen por las atrocidades de la injusticia humana. Y de nuevo es algo chocante aquí. Por eso es que Jesús está rompiendo este paradigma. Porque si pensamos en alguien que sufre de abusos, de injusticias, en la frustración que esto nos provoca, podemos pensar que es algo triste, es algo feo, que es algo lejano a Dios. Pero Jesús dice aquí, bienaventurados los que pasan por injusticia. Bienaventurados los que pasan por opresión, por abusos. Felices esas personas. ¿Y por qué? ¿Por qué esas personas que tienen hambre y sed de justicia? Porque estaban sufriendo opresión, angustia, injusticia, abusos. ¿Por qué dice que esas personas van a ser bienaventuradas? Lo primero aquí es controlar nuestros sentimientos también. Porque en la frustración, en eso malo que no nos merecemos, esa injusticia humana, se sufre y eso genera sentimientos mezquinos, deseos de venganza, impotencia, por todos los tipos de abusos que existen. Abusos psicológicos, verbales, sexuales, religiosos, legales, abusos políticos. Y toda esa injusticia, Dios la ve. Y dice también en Santiago 1:19 y en el 20, que debemos de ser
prontos para oír, pero tardos para hablar. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando queremos cobrar venganza, cuando queremos hacer justicia, entre comillas, por nuestra propia mano, realmente estamos faltando, estamos inquiriendo en ciertos pecados. Y esto nos ayuda para que entendamos que debemos de dejárselo a Dios, porque Él es el juez. Y aparte, porque hay una promesa de parte de Él. Dice que las personas que tienen esa hambre y esa sed de esa justicia van a ser saciadas. Dios los va a llenar. Dios les va a cumplir la justicia. Y además, si también ponemos a pensar en Jesús mismo, que Él era una persona que sabía de la injusticia, que sabía de los abusos. Dice en Isaías 53:3 que Él era un hombre que tenía experiencia en el quebranto, que era un hombre de dolores. Si alguien sabía lo que era sufrir injusticia, si alguien sabía lo que era sufrir dolores, maltrato, abusos, era Jesús. Si alguien sabía lo que era que le causaran un mal sin merecerlo, ese era Jesús. Y nos da el ejemplo de la tranquilidad, de cómo se encomendaba a Dios. Y también dice en Hebreos capítulo 12, versículo 3, que pensemos en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Esa injusticia, esa contradicción de que Él hacía lo bueno, pero ellos lo estaban acusando de que era malo. Él lo sufrió. Y eso nos ayuda para que no nos desanimamos hasta el extremo, hasta que desmayemos. Y también nos sirve para pensar que tengamos cuidado con lo que deseamos. Porque a veces cuando estamos tan envueltos en los abusos, en las opresiones, cuando estamos sufriendo todo esto, queremos justicia. Pero debemos de tener cuidado con lo que deseamos. Porque si deseamos justicia, va a empezar por nosotros. Si Dios hace justicia, va a empezar por nosotros. Eso significa que nos va a dar lo que nos merecemos. Y si somos estrictos en la ley de Dios, y somos honestos en nuestra propia vida, lo que merecemos es el castigo. Lo que merecemos es tal vez que tengamos que sufrir más incluso. Por eso es que Jesús inmediatamente habla de la misericordia. Porque es más grande, es más importante la misericordia que la justicia en sí. Pero hablando de este tema de la injusticia, tenemos que dejarle a Dios todas las opresiones y los abusos. Y luego dice en el versículo número 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este paradigma de la misericordia está basado en una justicia parcial. Es conveniencia humana, y el pensamiento es que hay ciertas personas que no merecen que seamos buenas con ellas. Ese es el pensamiento de las personas. Pero realmente no se trata de quién se merece que seamos buenos o no, sino que la idea que quiere transmitir Jesús es que la esencia original de la misericordia es darla a quien no se la merece. Y socialmente la misericordia es un signo de debilidad. Por ejemplo, cuando no castigamos a alguien que nos hace algún daño, alguien que se merece ser castigado, es como la gente lo interpreta como que somos blandos, como que somos dejados incluso. Pero la misericordia también implica ser caritativos. Es decir, que nosotros ayudemos a las personas con ese amor, con afecto. Y algunas personas piensan que también eso es un signo de debilidad. Es un desperdicio de bienes, de energía, de tiempo, de hacer buenas obras. Pero Jesús dice que eso es la felicidad. Bienaventurados los que tienen misericordia de las personas, porque ellos también van a alcanzar misericordia. Usar misericordia es el mejor tratamiento para nuestros corazones malos. No es solamente ayudar a las personas, sino que también es una ayuda para nuestra propia maldad. Y además añade Jesús que no solamente es una deuda por la misericordia que Dios ya nos ha dado. Es decir, no es una respuesta por los favores ya recibidos, sino que es algo que vamos a estar sembrando para cosechar en el futuro. En el juicio, lo que más vamos a anhelar es la misericordia. Lo que más vamos a desear cuando esté pasando lista de todas las cosas que ya hemos hecho en esta vida, en este cuerpo que Dios nos ha dado, ya sea bueno o malo, lo que más vamos a querer que Dios tenga con nosotros es la misericordia. Pero para alcanzar esa misericordia, nosotros tenemos que ser misericordiosos aquí. Y a veces es fácil ser misericordioso con las personas necesitadas, el ser caritativos. Pero qué difícil es ser misericordioso
con las personas que aparentemente no se lo merecen, las personas que nos han hecho algún daño, las que son las obradoras de aquellas maldades en la humanidad. Pero con ellas también tenemos que ser misericordiosos. Por eso Jesús llegó a tal extremo de decir, amen a sus enemigos. Porque si no lo hacen, pues es lo que hacen todos. ¿Qué diferencia hay con ustedes? Tenemos que hacer uso de la misericordia para con todos. El versículo número 8 dice ahora, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El paradigma aquí, este tema es acerca de la pureza. Jesús aquí apela a la autenticidad. Es decir, que no aparentemos ser nobles con fingimiento, sino que realmente tengamos en orden y limpieza el centro de nuestra persona, que es el corazón, que es el foco de peligro, que es el campo de concentración de nuestra propia maldad. Luego se exterioriza en los pecados, se consuma en las cosas externas, pero empiezan en el corazón. Y Jesús muchas veces lo dijo. Por eso Jesús lo que le importaba no eran tanto las obras externas, sino el corazón. Cuando cambias el corazón de la persona, cuando logras cambiar el interior, puedes cambiar lo exterior. Entonces por eso es que a Jesús le importaba tanto eso. Jesús en este versículo habla en contra de la hipocresía y también habla en contra de la sociedad interna. Es decir, que Dios ve todas las cosas en dos sentidos. Uno, los hechos ocultos, las intenciones camuflajeadas que a veces tenemos, los sentimientos no expresados, las ideas secretas, las palabras escondidas que son malas, los pecados que tal vez no hacemos públicamente, pero que Dios los ve. Y también en el otro sentido, es en el sentido positivo, que también ve las buenas obras. A pesar de que las personas ignoren lo que hacemos para ayudar a veces a otros, o la nobleza de lo que hacemos sin decirle a nadie, lo que hacemos para la gloria de Dios, o cuando nadie valora lo que hacemos, Dios sí lo ve y lo valora. Y la recompensa directa a este punto es la oportunidad de ver directamente a Dios. Si tú eres limpio de corazón, es decir, si tú tratas de buscar esa santidad, que muchas veces fallamos en esto, pero si tú realmente la buscas, la alcanzas, la trabajas y la vas madurando, vas a poder ver a Dios. Y a pesar de que nadie vea las cosas malas o buenas que tú hagas, Dios sí la ve. Y si tú eres limpio en tu interior, a pesar de que nadie te vea, tú vas a poder verlo a Él, porque Él es el que te ve todo lo bueno que tú haces. Y podemos comparar aquí también en Hebreos 12:14. Dice que sigamos la paz y sigamos la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y siempre está relacionado de la limpieza, la santidad, con poder ver a Dios. Y esa es la promesa que Jesús hace aquí. Si tú te limpias desde adentro, desde la raíz, vas a poder lograr ver a Dios. Y ahora dice el versículo número 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La pacificación aquí es el tema y es el paradigma que Jesús va a romper, es decir, que va a dar nuevas ideas en cuanto a lo que las personas creían. Y dice que son muy beneficiados, son muy bendecidos, son muy felices, bienaventurados, en especial los individuos que son agentes, iniciadores y transmisores de la paz. Y aquí cabe preguntarnos, ¿de verdad nosotros somos transmisores de paz? Es decir, ¿somos pacificadores? ¿Realmente transmitimos tranquilidad a las personas que son allegadas a nosotros? ¿O realmente somos de los que les generan angustias? Llegamos con problemas a casa, solo le damos mortificación a mamá, a papá, a los hijos, a nuestros hermanos, o incluso en la congregación, con nuestros amigos. ¿Qué reflejan nuestras conversaciones? Puras quejas, puras críticas. ¿Realmente los dejamos más angustiados? ¿Los inquietamos en sus sentimientos? ¿Con nuestra pareja? ¿Realmente la hacemos sentir tranquila, con ánimo? ¿Transmitimos fe, esperanza? ¿O somos las personas que realmente los dejan más alterados, más tristes, más desconsolados, que les causamos más problemas? ¿Llenamos de inquietud a las personas o las llenamos de paz? De eso se trata este versículo. ¿Te alteras con demasiada facilidad? ¿Tienes la mecha corta ante los problemas?
te derrumbas fácilmente o tienes paz en ti mismo y la compartes hacia los demás. La paz es el antónimo directo de la guerra. Y los pacificadores son los antagonistas directos de los conflictivos, de los pleitistas, de los problemáticos. Haz la paz, no des problemas, da soluciones. Ahora, todo esto es en términos de lo cotidiano, de los hábitos del día a día, que realmente podamos transmitir ese sentimiento de tranquilidad, esa sensación de cuando convivimos con una persona, que realmente es algo, un tiempo ameno, o realmente es algo que los estamos hostigando. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y lo que Jesús dice es que desde ese ámbito sentimental y psicológico transmitamos la paz. Pero aún más, el mayor alcance de un pacificador es predicar el Evangelio. El mensaje de salvación de Dios para la humanidad tiene este calificativo particular: el Evangelio de la paz. Dice en Romanos 10, cuando cita Isaías 52, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Y también en Efesios capítulo 6, cuando Pablo habla acerca de la armadura de Dios, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y por qué será que se le llama el Evangelio de la paz? Evangelio es buenas noticias y la paz es la ausencia de la guerra. Una buena noticia donde ya no hay una guerra. Y esto quiere decir que solamente ese Evangelio puede hacer la paz a la guerra más importante que tenemos. Es decir, la guerra que tenemos con Dios. Cuando estamos alejados de Él, vivimos en una constante batalla contra Él. Estamos batallando, peleando, luchando, lidiando contra Dios. Estamos yendo en contra de Él. Pero cuando aceptamos ese mensaje, el Evangelio, podemos estar en paz con Dios. Es cesar esa guerra. Y es por eso que es tan importante que también prediquemos el Evangelio. Porque eso es una característica especial de los pacificadores. Esa es la mayor paz que tú puedes transmitir a las personas, que estén en paz con Dios. Y la consecuencia inmediata de cuando contagiamos la paz, de esparcir la paz, es que seamos identificados y seamos nombrados hijos de Dios. Él es el Rey de la paz. Y cuando tú transmites la paz, las personas lo van a notar. Van a hallar ese parentesco, van a decir, algo tiene que ver con Dios. Van a encontrar la conexión cuando tú les das paz a su corazón. Y lo mejor es que Dios lo confirma. Dios va a decir que ese es mi hijo. Por eso es importante la pacificación. Ahora dice el versículo número 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vamos a leer también el versículo 11 y 12. Dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Aquí el tema ahora es la persecución. Ese paradigma que ahora Jesús va a tratar y va a clarificar esas ideas que las personas tenían en contra de esto. Sufrir persecución es sufrir enormemente por Jesús. Y aquí habla especialmente por la causa de Cristo. Dice, cuando sufran por mi causa. Y eso, sufrir por la causa de Cristo, puede implicar muchas cosas. Puede significar muchas pérdidas. Pérdidas de bienes, que, por ejemplo, los primeros cristianos que les quitaban sus cosas, sus pertenencias por ser cristianos. O incluso puede ser la pérdida de la salud, que empiezas a trabajar para Dios y te llega una prueba en este mundo roto de salud. Puede ser la pérdida de tu comodidad. Realmente antes ser cristiano, o incluso actualmente en otros países ser cristiano, implica sufrir mucho. Incluso podría significar perder a tu propia familia. Imagínense una persona, a una madre cristiana del primer siglo, que tenía que sufrir el ver cómo se llevaban a sus hijos porque eran cristianos. Que los llevaran arrastrando por las calles, que los mataran en el Coliseo, que los metieran a la cárcel, que los azotaran enfrente de todos públicamente.
perder a tu propia familia, eso es persecución. Y también incluso puede significar hasta perder tu propia vida. El que pierda la vida por la causa de Cristo, realmente la va a estar ganando espiritualmente. Pero la persecución es un paradigma que desde antiguo tiempo hacia acá se ha malentendido por las personas que no conocen a Dios, incluso por algunas personas que estamos cerca de Dios. Es un paradigma que a veces nos quedamos ahí con ciertas dudas. Y esto es algo un poco complicado a veces porque es la mezcla de dos de las más grandes paradojas que existen en el mundo cristiano, en el mundo espiritual. Es decir, una paradoja es cuando algo parece que se está contradiciendo. Y la primera paradoja es que te vaya mal haciendo el bien. ¿Cómo es que antes de que una persona fuera cristiana le estaba yendo muy bien? Pero empieza a hacer lo bueno, busca a Dios, busca ayudar a las personas y empieza a sufrir muchas adversidades, muchas aflicciones. Y eso es algo que aparentemente se contradice, porque se supone que yo estoy haciendo lo bueno, pues me tendría que ir bien, pero no siempre es así. Y Jesús lo aclaró muchas veces. Él especificó que si tú ibas a buscar una vida justa, una vida piadosa, una vida de servicio a Dios, te iba a tocar sufrir muchas cosas. Y el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Y la segunda paradoja es que te goces en el sufrimiento. No solamente Jesús te dice, pues si escoges ese camino va a ser duro, sino que a pesar de que en ese camino vas a sufrir porque es duro, Jesús te dice, gózate y alégrate. Y eso es algo que de repente también es algo muy chocante para nosotros. ¿Cómo nos vamos a alegrar si estamos haciendo lo bueno y nos va mal? Y luego estamos sufriendo, ¿y cómo vamos a disfrutar de ese proceso de sufrimiento? Y la explicación de Jesús me parece muy buena. Es que Dios no minimiza la pérdida que sufre cada uno de sus hijos por su causa. A Él le duele que nos duela. Él se duele con nosotros. Él no quiere que sus hijos sufran. Y realmente Él estima como algo grande las pérdidas que sufren las personas por Él. Pero aún más grande que eso, aún más grande que todo lo que podamos sufrir por Él, es la recompensa. Esa es la razón por la que le dice, gócense y alégrense. Porque su recompensa en los cielos no tiene igual, no tiene comparación. No importa qué tanto sufras por Jesús, no importa cuánto te duela ahora. El cielo es muchísimo más grande que todo ese dolor, que todo ese sufrimiento. Y vale la pena. Esa es la recompensa. Y por ejemplo, cuando en Hebreos 11 habla acerca de los profetas, que dice que esos hombres de los cuales el mundo no era digno, que eran perseguidos, apedreados, aserrados, maltratados, que iban de allá para acá cubiertos de pieles de ovejas, y todo ese sufrimiento que ellos pasaron va a tener su recompensa. Y lo mismo es para nosotros. Dice, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Y todos vamos a alcanzar esa misma promesa. Entonces esto es en cuanto a este paradigma. Porque se pensaba, pues si sufres es algo malo. Pero Jesús dice, no. Si sufres por mi causa es algo bueno. Porque va a ser tu carta de constancia en el cielo de que fuiste un verdadero cristiano y se te va a premiar como tal. Y muchas veces ahora nosotros que estamos tan acostumbrados a las comodidades, sobre todo aquí en Occidente, no podemos comprender realmente qué es la persecución. Pero existen muchos países en que incluso actualmente se sufre la persecución, como Corea del Norte, Afganistán, Libia, en India, en Somalia, en Zambia, en muchos lugares donde ser cristiano actualmente sigue siendo muy difícil. Ya no se condena tal vez a la pena de muerte, pero se condena con trabajos forzados, con tiempo de cárcel, con que se te restrinjan ciertas actividades, con que te quedes encerrado en tu casa, con que te excluyan de la sociedad. Y todo eso se sufre actualmente incluso. Hay mucha persecución todavía. Y si realmente nos tocara a nosotros padecer por todo eso, realmente nos alegraríamos, nos gozaríamos, pensando en el futuro, en el cielo, en Dios. Pues Jesús habla acerca de todos estos temas. Y esos son todos los paradigmas que Jesús empieza a hablar cuando se introduce en el Sermón del Monte. Y yo quería que notáramos todo esto, el cómo Él va rompiendo uno a uno esos paradigmas. Y siempre menciona esa palabra, bienaventurados. Es decir, que a pesar de todos los temas que eran difíciles, a pesar de que pasemos por todas esas situaciones, siempre hay algo bueno, siempre hay algo rescatable, siempre hay algo de bendición para nosotros.
Entonces esto nos sirve para analizarlo, para valorar cada uno de estos temas. Vamos a reconsiderar estos temas en nuestra mente. ¿Qué pensamos acerca de la pobreza espiritual? ¿Qué pensamos acerca de la mansedumbre? ¿Qué pensamos acerca de la aflicción? ¿Cómo la vemos? ¿Qué pensamos acerca de la injusticia? ¿Se la encomendamos a Dios? ¿Qué pensamos en cuanto a la misericordia? ¿Qué pensamos en cuanto a la paz? ¿Qué pensamos en cuanto a la persecución? Tratemos de que en nuestra perspectiva se acople a la perspectiva de Dios. Jesús rompe paradigmas. Y también vamos a pensar nosotros cuántos paradigmas existen actualmente y que también deberían de romperse. Existen muchas nociones que las personas creen, pero que no es verdad. Como que todos vamos a ir al cielo, como que el infierno no existe, como que Dios no castiga, como que todos somos hijos de Dios. Y esas son las ideas que la mayoría de las personas tienen en el mundo. Pero la Biblia dice otra cosa, y nosotros lo sabemos. También abramos la boca, porque Jesús ya no va a venir a romper los paradigmas de ahora. Si Jesús se parara enfrente a las multitudes que nosotros conocemos, ¿qué observaría en ellos? ¿Qué paradigmas tocaría? ¿Qué temas hablaría? Pues la realidad es que ya no lo va a hacer. Pero nosotros podemos y debemos hacerlo. Ahora nos toca a nosotros romper esos paradigmas. Hablar a las personas y exponerles claramente la verdad que Dios nos ha revelado. Pensemos en la pureza, en la pacificación, en la mansedumbre, en la injusticia, en la miseria espiritual. Y vamos a darle el valor y la forma que Jesús les dio. Que la manera en que Jesús enseñó, la perspectiva de Dios que nos fue dada ahora, podemos comprender mejor esos temas desde el punto de vista de Dios. Y recuerde que siempre hay una esperanza, un lado positivo y una promesa de Dios, un incentivo de fe, una promesa que nos va a alentar. Incluso en lo peor que podamos pasar, hay algo bueno, hay algo de felicidad y hay algo de bendición. Pues este es el tema que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Y vamos a hacer una oración para terminar este tema. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu ayuda, por la atención que nos das. Gracias por tu palabra, por las enseñanzas, por tus explicaciones, porque nos animas y nos das aliento en los momentos difíciles. Gracias por explicarnos más claramente cómo es la vida y todos los temas que tienen que ver con ella. Ayúdanos para entenderlos, para aceptarlos como tú nos los muestras y que podamos buscar siempre en ti la sabiduría y la fe y la esperanza. Ayuda a todas las personas que padecen en este mundo y ayúdales también a nosotros a ser misericordiosos. Tus manos nos ponemos para que nos sigas enseñando y que nos des la fuerza, la energía, el poder para llevar a cabo tus enseñanzas en nuestra vida. Perdona nuestros pecados cada vez que te fallamos, que te ofendemos. Ayúdanos para evitarlo, para ir reduciendo la manera en que te ofendemos y que podamos ser mejores personas para ti. Tú nos encomendamos y te pedimos también por este ministerio, que tú lo sigas ayudando, lo sigas bendiciendo y prosperando para que pueda llegar tu palabra a más personas. Bendice a las personas que también llegan a recibir estos mensajes, que les ayudes en tu entendimiento, en su corazón, que se los ablandes y les abras su mente para que acepten tu voluntad. Tus manos ponemos, bendito Dios. Muchas gracias por todo lo que haces por nosotros. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención, por este tiempo que nos permiten. Y sigan este canal de Siguiendo Sus Pisadas para que puedan también tener más temas y que sigan más enseñanzas para ustedes. Que Dios los bendiga.